Ganchimashikona. Soy Jorge Luis y nuevamente con ustedes para aprender nuestro idioma, el Quichua. Quichuata rimashunchi, Quichuata y achajosho. Sí, vamos aprendiendo el Quichua. En la lección anterior aprendimos un poco de los Yika, ¿sí? De los Yika, Quilcacuna o el alfabeto, ¿sí? ¿Te acuerdas cuántas vocales utilizamos en Quichua? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Ya sabes cuál, ¿sí? Entonces ahora vamos con la cuestión de Aiyushuti, los términos de parentesco, ¿sí? Los términos de parentesco, algunos los utilizamos muy frecuentemente y otros no. Hablo de los quichuahablantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos viendo, ¿sí? En la parte académica sí es bueno saber, mencionar, pero también hay que mencionar y ser muy enfáticos de que algunos no se utilizan y no van a saber incluso el significado tal, ¿sí? Vamos con esto. Hatun taita, ¿sí? Miren ahí está. Hatun taita es el abuelo. Hatun mama es la abuela, ¿sí? Taita es el papá o el padre. Mama es la madre o la mamá. Masha, yerno. Paniku, nuera, ¿sí? Puncha, sobrino. Esto no van a escuchar, eso sí. Puncha, sobrino. En Quichua, a los quichuahablantes lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy sobrino de mi tío, ¿sí? Ellos saben decir sobrino Jorgico. Nunca dicen puncha Jorgico, ¿no? ¿Sí? Pero en la parte académica hay que saberlo. Muya, sobrina, tampoco, negado, ¿sí? Para mis tíos, mis hermanas son sobrina María, sobrina X, Y, Z. No es cuncha, X, Y, Z, nada que ver. Pero la parte académica vamos sabiendo, ¿ya? Warmi, esposa, pero también Warmi es mujer, ¿sí? En el contexto ya de matrimonio es esposa, Warmi, ¿sí? Kusa, esposo, ¿ya? Tío, señor, tía, señora, ¿ya? Wambra, joven soltero, ¿sí? Wambra Arakan, ¿sí? Sigo soltero. Huitza, joven soltera. Yachahu, estudiante, ¿sí? Churi, hijo. Ushi, hija, ¿sí? ¿Ya? Esposo, bueno, ya dijimos Katik Churi, nieto. Esto tampoco van a escuchar, Katik Churi. Es el hijo siguiente, dice, ¿no? El nieto, no. Ñucanito Jorge Luis sabían decir, ¿sí? ¿Ya? Katik Ushi, nieta, tampoco, ¿sí? Este es un término muy académico, pero en el término popular del habla muy cotidiano no se utiliza. Yachachi, profesor, eso sí, por ahí han de haber escuchado, ¿sí? Mama, señora. Taita, señor. Recuerden de que tío, tía también era señor o señora, ¿sí? Pero ahí vamos, ¿ya? Es la cuestión de la tercera edad, ¿sí? La suegra es lo que se dice mama. Ahí está la diferencia, ¿ya? Mama, ¿ya? Señor. Mama Dolores, ¿sí? ¿Ya? Es la suegra o el suegro es Taita, ¿sí? Taita Antonio, ¿ya? Wangay, negado, esto no se utiliza, ¿sí? Académicamente sí, Wangay es el primo de hombre a hombre, ¿sí? Turay, primo de mujer a hombre. Ñañay, prima de mujer a hombre, y Panay, prima de hombre a mujer. Son términos muy desconocidos incluso para los quichuahablantes, pero académicamente hay que saber, ¿sí? La mayoría van a decir mi primo Jorge Luis, mi prima María, así, no hay más, ¿ya? Así es que, ¿tú qué eres? ¿Sí? Ahora quiero que tú reconozcas en tu círculo familiar a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos por ahí, ¿ya? A tu familia, ¿sí? ¿Cómo puedes decir? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y yo qué soy ahorita? ¿Qué pinto ahorita? Así es que te espero en los comentarios, ¿ya? Vamos viendo. A ver, ¿qué más? Ahora vamos con algunos aspectos muy puntuales de una conversación, ¿ya? De una conversación y
y nada más, ¿sí? Bueno, esto de la conversación vamos en otro video, pero ya tienes que estar sabiendo de la cuestión de Kayakaman, ¿sí? Kayakaman, Toparishu Mashikuna, nada más por hoy. Soy Jorge Luis, Tikimba y Achachi.